Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Señoría, con 350 diputados, silencio, señorías. Con 350 silencio. Diputados, la mayoría le debe obediencia debida y la otra está encantada con usted, y no lo digo yo, lo dice el señor Otegi. Ahora bien, señoría, esto no quiere decir que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará. Y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso de los Diputados, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España. Ahí es donde la sacaremos adelante, señoría, para empezar a pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España, gracias a su gobierno y a usted. Y por favor, si quiere usted contestar alguna de las 4 preguntas que le he hecho, es su turno por segunda vez. Usted será recordado por una ley climática que ha condenado a su propio pueblo a pagar las facturas energéticas más altas de la historia. Pasará a la historia por su voracidad fiscal, también contra familias, contra autónomos y contra clases medias, para entregárselo después a los poderosos, a sindicatos, a patronales, a partidos e incluso a multimillonarios extranjeros. Usted pasará a la historia por haber suspendido los derechos y libertades de los españoles durante un año, con 2 estados de alarma declarados inconstitucionales. Usted pasará a la historia por haber rebajado el delito de malversación para contentar a corruptos y el delito de sedición para obtener el voto en los presupuestos por parte de los golpistas. Será recordado como el presidente que mintió a sus propios electores socialistas. Y no lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó, en palabras de su anterior vicepresidente, a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo. Es decir, a filoterroristas. Comprendo que Pedro Sánchez está dispuesto a todo para seguir en el poder, que está dispuesto a darles a sus socios independentistas cualquier cosa. Pero el Código Penal constituye una cuestión de palabras mayores. Es la norma legal que a lo largo de la tradición de la democracia nos hemos dado para establecer lo que está bien y lo que está mal. Y tú no puedes de repente quitar los delitos y poner otro tipo de definición de la realidad que es la que quieren tus amigos para no ir a la cárcel y para beneficiarse. Tanto lo que se refiere a los cambios en el Código Penal con respecto a la sedición y la malversación de bienes, como lo que se refiere a la modificación del Tribunal Constitucional, modificando las normas del Código Penal, deben de ser cambiados por la oposición. Hay que ir a Europa, hay que ir al Tribunal Constitucional y hay que parar esta evolución que verdaderamente tiene algo de autocrático. No se pueden hacer leyes para adecuar las circunstancias a tu plan de poder. Es un auténtico autogolpe. Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española desde el poder, desde el Gobierno de España. Y Sánchez ya no es un presidente del Gobierno, es que es un aprendiz de dictador al que tenemos que con fuerza pararle los pies democráticamente. Hace falta una movilización no solo política, sino social, democrática, con todas las herramientas democráticas a nuestro alcance para frenar este golpe de Sánchez, del presidente del Gobierno, al Estado español. Hoy me veo en la obligación de criticar lo que ha dicho el ministro, que ha amenazado a los impuestos de todos los madrileños, como lo ha hecho Podemos, por cierto, que ayer decía que los jueces eran un peligro público. Los mismos también están amenazando la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Y lo repito, voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho. Yo creo que lo dije hace un mes y además creo que fui el primero, casi el primero en decirlo. Y no tengo que añadir nada a lo que dije hace un mes. Lo tengo clarísimo. Con dinero público, cero bromas. Y lo digo como técnico de Hacienda del Estado y como candidato al presidente de la Comunidad de Madrid, donde se ha hecho con dinero público barbaridades por parte del Partido Popular.
Entonces, a los corruptos ni un día menos de prisión. Ni a los corruptos del Partido Popular de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes. Ni un día menos. Y yo creo que eso, en cualquier reforma que se haga, se va a mantener. Que ningún corrupto tenga ni un día menos de prisión por este tema. Usted no tiene un gobierno de coalición, tiene una coalición de intereses particulares cuyo principal beneficiario es usted mismo. Fiscal General del Estado, su ministra de Justicia. Magistrado del Tribunal Constitucional, su ministro de Justicia. Magistrada del Tribunal Constitucional. Un alto cargo suyo en Moncloa. Presidenta del Consejo de Estado, su ministra de Trabajo. Directora del GNI. La jefa de gabinete de su ministra de Defensa, presidente de Correos, su jefe de gabinete, presidente del CIS, secretario de Estudios y Programas de su PSOE. Esta es la mayoría social de Pedro Sánchez. Pero vamos con el golpe de Estado, que es lo que está en marcha. ¿Qué sucede en la República? Yo lo resumo hoy, por cierto, hay una pequeña errata, aunque las elecciones se celebran a final del 33, se forma el gobierno del 34, y siempre se habla el 34-35, son los 2 años que la izquierda llamó el bienio negro y fue el menos negro de la República, siendo toda ella negra. Pero bueno, negra de sangre, quiero decir. En el 33... El 31 la República no viene porque haya un alzamiento republicano, esto es mentira, es porque huye el rey. Son unas elecciones municipales que cuando se acabaron de contar los votos habían ganado los monárquicos 5-1 en toda España. Pero como el rey, cobarde, miserable, y la derecha blandurria y cobarde, igual que ahora, si es que no crean que lo ha inventado Mariano. O sea, la derecha acollonada, que dirían es que viene ya de lejos. Se asustan, la primacía en los medios de la izquierda les asusta y la Iglesia se puso de perfil y la Guardia Civil de canto. Total, que llega la República. ¿Y qué hacen? Una constitución anticatólica, es decir, contra media España como mínimo. Cuando se discute la Constitución en las Cortes, los mismos intelectuales que se llamaron Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República, que en mala hora le hicieron y se arrepintieron todos menos uno, estuvieron con Franco en la Guerra Civil, Ortega, Pérez de Ayala, Marañón, todos ellos o sus hijos, y a veces sus hijos y ellos, estuvieron con Franco en el 36. Pero cuando se debate eso, incluyendo el Estatuto de Cataluña, pues Ortega y Gasset, por ejemplo, es cuando dicen, no es esto. Hay una frase, no es esto, no es esto. Haberlo pensado antes. Pero bueno, ya estaban en jarana. ¿Y qué sucedió? Pues una constitución anticatólica, quemaban iglesias, la constitución quemaba la iglesia. ¿Por qué? Había una presencia masónica fortísima en las Cortes, no solo de un partido, y entonces se hizo una constitución al modo de la de México. Aquí no puede gobernar más que la izquierda anticatólica, punto. Ese es el resumen de la Constitución. ¿Qué sucedió? Que además eran muy malos gobernantes, igual como suele ser la izquierda siempre. Y a final del 33, después de la masacre de Casas Viejas de Azaña, pues hay elecciones. Y entonces ya la derecha a la fuerza se había reorganizado, y con 2 partidos, el Radical y la CEDA, ganan las elecciones. Forma gobierno, 34 hasta febrero del 36, que son las elecciones forzadas por lo fundamental, que es a lo que volvemos, el golpe de Estado. Lo fundamental en cualquier régimen democrático, que se basa en el voto, en el sufragio, es que el perdedor acepte el resultado, o proteste, pero no se eche a la calle ni le pegue fuego a nada. ¿Qué es lo que sucedió en España? En España lo que sucedió es que la izquierda no aceptó el resultado de las elecciones y fue al golpe de Estado. Primero Azaña intentó que Alcalá Zamora, el presidente de la República, anulara los resultados o diera un golpe de fuerza. Alcalá Zamora se negó porque era uno de los católicos que había dicho no hagáis esa constitución porque rompe España. Eso es lo dijeron en las Cortes, está en las Cortes. Es el germen de una guerra civil. No había guerra civil desde el 74, bueno, cuando acaban las guerras carlistas, a la guerra civil. ¿Por qué? Porque era además el plan de los socialistas y los comunistas, la guerra civil. Siempre lo fue.
Total, que en 1934 el PSOE da un golpe de Estado junto con la Esquerra. El PSOE y la Esquerra y el PSOE. Unos se levantan en Barcelona y otros en toda España. Hay más de 1000 muertos, lo ha contado muy bien Pío Moa en su trilogía sobre la República. Y por cierto, se reedita Los mitos de la guerra civil, que conviene verlo, que además ha tenido un gran éxito en Francia, cosa de la que me alegro. El gran trabajo de Pío Moa, aparte de otras historias, es haber estudiado más a fondo que nadie. Mira que yo he estudiado y escrito, pero la verdad es que hasta la trilogía de Pío Moa no se sabían muchas cosas, porque nadie se había tomado la molestia de mirar no las hemerotecas, sino los diarios de los personajes. Es el segundo tomo de la trilogía Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Yo me sabía hasta de memoria, hice las antologías de Azaña, pero no se me había ocurrido cruzarlo con las de Lerroux, las de Prieto, las de Zugazagoitia, que recuerda siempre Santi González, todas las memorias que hay sobre la guerra. Esto es mentira, mienten todos. Hombre, alguno dirá, no, todos. Y entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es un golpe de Estado, porque el PSOE y la Esquerra no aceptan quién ha ganado las elecciones. Golpe de Estado en Barcelona, golpe de Estado en Madrid, en toda España, más de 1000 muertos en el golpe de Estado del PSOE en toda España, y queda el embrión de Asturias, que es el embrión de la guerra civil, un ejército de 30.000 milicianos, el doble que los bolcheviques en el 17, que aguantan un mes las tropas de la democracia y la república. ¿Quién mandaba esas tropas? Don Francisco Franco Bahamonde, como jefe de Estado Mayor desde Madrid. El que defiende la república y elimina a los golpistas es Franco. Esto tampoco aparecerá en la historia esta mentirosa de los almodóvares y demás mamarrachos analfabetos. ¿Qué sucede después? Pues que los jueces se corrompen y en lugar de mandar a la cárcel 30 años a los golpistas, los absuelven. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Vamos al 36, en el 36 roban las elecciones, está probadamente demostrado, pero acta a acta, por Álvarez Tardío en su último libro con Roberto Villa, pero probadamente se sabía, pero no al detalle, roban 50 escaños. Y vamos a la guerra civil, que es a lo que iban desde el principio. Durante 3 meses, desde febrero hasta julio, 5 meses, hay casi 400 asesinatos, infinidad de robos, violaciones, ocupaciones, etcétera, que culminan con el asesinato de Calvo Sotelo, de los jefes de la oposición, y empieza la guerra civil, claro. Ve si están matando ya a Calvo Sotelo en las Cortes y lo mata la escolta de Prieto, el socialista, pues entonces evidentemente esto es autodefensa, claro. Esa es la guerra civil. Pero ¿cómo empieza? Porque el PSOE no acepta el resultado electoral. El PSOE no acepta perder las elecciones. No lo ha aceptado nunca. Es un partido rabiosamente antidemocrático. Hubo una época, cuando vaya en el poder tiempo Felipe González, en la segunda legislatura, tercera, que hubo socialdemócratas que lo eran de verdad. Enrique Mújica, Antonio Asunción, etcétera, que sí que eran españoles de izquierdas, pero españoles. ¿Qué es lo que viene con Zapatero? Ya en la última legislatura de Felipe González, con tal de no perder el poder, lo que sea, que se hunda esto. ¿Y qué es lo que quiere dejarle Sánchez a Feijóo? Que no se quiere enterar, que le da miedo enterarse. Dejarle el golpe de Estado en Cataluña. Quita el delito, pierde las elecciones el año que viene y es igual, hay golpe de Estado en Cataluña, supongo que ha animado también porque se perpetrará paralelamente en algún momento en el País Vasco y Navarra. Y lo que hizo Lerroux, Donale, fue declarar el estado de guerra en toda España. Ya digo, después de un mes de lucha en Asturias, al final el ejército derrotó a los golpistas contra el régimen democrático y constitucional. ¿Y qué pasará aquí? Ustedes ven un Estado sin leyes que lo proteja, con gente dispuesta a defenderlo. Gente dispuesta a defenderlo hay, pero están demoliendo toda la estructura que lo hace posible. Dice, bueno, pero si es 1/3 de Cataluña, sí, pero es el que manda. Bueno, pero si los socialistas ni siquiera tienen mayoría, sí, pero son los que mandan.
Y ahí tenían a todos los medios, tienen hoy a todos los medios, los de la izquierda piafantes y los de la derecha complejadines. Lo de siempre. La triste historia de España. Vamos con ello, pero que conste que el golpe lo encabeza Pedro Sánchez. El Partido Socialista como de costumbre. Y tan golpista es Lambán, el de los molinillos, como Paje, el de los hospitales que no abren. Como el extremeño de andar por casa. Como el Chimo Puig, que es más catalanista que Pujol. Lo mismo, el golpe es del PSOE y de la Esquerra. Igual, exactamente igual que en el 34.